pasada. Entonces, les voy a compartir la diapositiva para que vayan viéndolo y tomando nota. Por favor, me indican si ya lo pueden visualizar. Sí, profe, ya. Así es, maestro. Muy bien, gracias. Bien, entonces, déjenmelo. Me complica. Entonces, lo que vamos a ver enseguida, básicamente, era porque pues no podemos ir al laboratorio, era el previo para hacer la práctica 1. Es decir, cómo hacer la prueba a un diodo para saber si está funcionando de manera correcta o si tiene ya algún daño y obviamente pues ese componente ya no utilizarlo en lo absoluto. Entonces, hoy en día ya prácticamente cualquier multímetro tiene dos cosas. Una es digital, ¿sí? Y dos, como mínimo trae para probar diodos. Digo como mínimo porque casi siempre lo traen en la misma función donde hace la prueba de continuidad o la escala menor de resistencia. Y la mayoría de las veces ahí es donde incluyen en la parte del multímetro o puede venir la función por separado. Eso pues, ya es independiente más bien eso ya es característico del modelo que estén utilizando. Entonces, por eso es que también incluyo esto, aunque antes esta función no la incluían los multímetros y había que generarla con las funciones básicas que son el ómetro, el voltímetro y el amperímetro. Con esos tres nosotros teníamos que hacer todas las pruebas necesarias para cualquier componente. Hoy en día, pues ya también hay incluso algunos que traen para transistores, etc. Entonces, de todo modo vamos a ver para si en dado momento alguien tiene multímetro propio, la pueda realizar. Los que no, pues nos estaríamos pendientes de si dos cosas, es si volvemos, la hagan o si consiguen algún multímetro que dadas las circunstancias, pues yo recomendaría mucho, es más, aunque no estuviéramos en pandemia, yo siempre les recomiendo que tengan siempre hay un multímetro, así como siempre cargan su Arduino, pues siempre cargan su multímetro. Insisto, pues hay ahorita algunos muy sencillos que para lo que vamos a realizar o lo que necesitan son más que suficientes. Algunos pues, como 100 pesos cuestan. Si alguien tiene la posibilidad, pues sí, recomiendo que lo tengan incluso para en la casa. Es muy necesario para saber si en un contacto hay energía, si van a cambiar algo ahí en su casa y le bajan al termointerruptor para verificar que no haya voltaje en la línea y poder trabajar. O sea, es muy útil pues para todo. Entonces, pudiera ser que lo tuviera. Cuando tienen esa función, al seleccionarla, nosotros vamos a poder observar que aproximadamente, digo aproximadamente porque depende de cuánta carga le queda a la batería del multímetro, nos debe de dar los puntos 7 que nos dice la teoría, donde si nosotros no conocemos el modelo o si no conocemos exactamente la corriente que va a circular a través de ese diodo, nosotros tomamos dos cosas. Una que es silicio, entonces nos va a dar 0.7 volts de polarización directa. Entonces, si nosotros lo ponemos ahí y ponemos el positivo, es decir, el positivo al ánodo, el negativo o el común al cátodo, entonces nos debe de marcar 0.7 volts. Internamente recuerden que el multímetro tiene una batería que para que funcione como ómetro, que básicamente lo que estamos haciendo es le manda una cierta cantidad de voltaje. Si retorna la corriente, pues ahí calcula o aproxima el voltaje que hay entre las terminales del componente y por lo tanto me va a indicar, o sea, le va a mandar un voltaje suficiente para que circule corriente y si esto ocurre, me va a marcar el voltaje que hay entre las terminales, que sería nuestro
voltaje de polarización directa, o sea, sería nuestro VF, perdón. Entonces, si está correcto el diodo, si funciona correctamente, perdón, cuando lo conecto positivo al ánodo y negativo o común al cátodo, me debe marcar el voltaje. Cuando yo lo polarizo en inversa, es decir, que el positivo de mi multímetro lo conecto al cátodo y el común al ánodo, lo que me debe de marcar es un OL, o sea, un circuito abierto donde todo el voltaje está presente en las terminales, pero no hay circulación de corriente, no se está cerrando el circuito. Entonces, me está marcando que está a circuito abierto y de esa manera puedo comprobar que en polarización directa sí conduce porque me marca voltaje entre las terminales del diodo, y en polarización inversa no conduce porque me está marcando como circuito abierto. Sí hay voltaje, pero no hay circulación de corriente. Y esa es la prueba básica que se le puede hacer cuando tienen esta función de probar el diodo, que es la que está aquí con el simbolito del diodo. A veces la trae por separado, a veces la trae junto con el de probar continuidad. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Yo, maestro, disculpe. Sí. Sé que algunos multímetros tienen cierto apartado que... Ah, no, perdón, creo que lo estoy confundido con un transitor que es como PLP, unos 3 cuadritos. Ah, sí, no, es NPN y PNP. No, ese es el transistor, después lo vamos a revisar. Sí. Lo confundo. ¿Alguna otra? No, pero está bien, el transistor también lo vamos a ver. De hecho, esas sirven para dos cosas, para saber que funciona o que no funciona y hasta ahí, pero siempre hay que tener la ficha técnica a la mano. ¿Dudas, preguntas de lo del diodo? Creo que no, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si, de pura casualidad, que ya lo dudo en estos tiempos, se llegan a enfrentar o tener un multímetro que no tiene esa opción? Entonces, si no perdón, antes de pasar a eso, esa es la prueba para ver si está funcionando. En polarización directa me marca voltaje y en polarización directa me marca OL, que es un circuito abierto. ¿Sale? ¿Qué pasa si en ambas polarizaciones, es decir, el positivo al ánodo, el negativo al cátodo, me marca como abierto? Desde ahí ya puedo sospechar de que si lo estoy polarizando correctamente y me marca circuito abierto, pues algo está mal, ¿verdad? Pero debo de hacer las dos pruebas. También debo de polarizarlo en inversa para que cuando yo conecte el positivo al cátodo y el negativo común al ánodo, también me debe de marcar el circuito abierto. Es decir, una de las dos mediciones está mal, que en este caso sería la de polarización directa. Si eso ocurre, entonces el diodo está abierto. Quiere decir que internamente el material se fracturó y pues ya no hay en ninguno de los dos sentidos circulación de corriente porque físicamente ya está dañado. ¿Sale? En el caso de polarización, perdón, en el caso de que me marque un 0 volts en lugar de los 0.7 que me marca cuando está en buen estado, me va a marcar un voltaje de 0, ¿sí? Tanto cuando lo conecte de positivo al ánodo y común al cátodo, como cuando conecte el positivo al cátodo y el negativo o común al ánodo. En ambas pruebas me va a arrojar un 0 volts. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un cortocircuito, es decir, internamente el material o hubo un aumento de corriente o de temperatura y la unión se fusionó. Es como si se hubiera soldado. Entonces, ahora es un cable en sí. Entonces, en ese cable queda como un mismo nodo y ya vimos que el voltaje o la diferencia de potencial en un mismo nodo siempre va a ser 0 volts. Entonces, ese es lo otro que me puede marcar. Son los tres casos. ¿Sí? Que me puede marcar cuando está correcto, ya lo vimos, y estos dos cuando puede estar dañado. ¿De qué depende que quede abierto o en corto? Pues ahí sí ya son de muchos factores, donde a lo mejor hubo un aumento de corriente sostenido y un aumento de temperatura a la vez, o en algún momento nada más llegó un pico de corriente ¿cómo se llama? Y sobrepasó el voltaje de ruptura en inversa. Son diferentes causas por las cuales se pudo haber dañado,
y que nos marque una cosa o la otra, ¿verdad? Entonces, pero siempre hay que estar al pendiente. Este es el caso de que sí tengamos la función de probar diodo en el multímetro. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, por mi parte, profe. No, profe. Muy bien, continuamos. Ahora sí, yo ya me andaba adelantando. En el caso donde por alguna circunstancia su multímetro no tuviera prueba de diodo, así como esta, o sea, específica, se puede probar con el ómetro. Nada más que aquí sí nos enfrentamos a que si el multímetro, digamos, no es de una mediana o regular calidad, vamos a tener problemas a la hora de la medición por los rangos que manejan luego los multímetros, digamos, pues de bajas prestaciones, de bajo presupuesto. Por eso es que muchas veces esos son los primeros que incluyen esa prueba, porque con el ómetro no se va a poder realizar de manera correcta por las características o prestaciones que nos dan por el precio. En el caso del ómetro, recuerden que en el ómetro lo que hacemos es agarrar una fuente de corriente externa, o sea, una pila, una batería, tiene una resistencia interna ya calibrada, manda el voltaje, hace que circule la corriente a través del componente y hace una estimación del voltaje que hay entre las terminales junto con la corriente que ya está calibrado, y por eso es que puede estimar cuánta resistencia hay o está presente entre las terminales del multímetro. Entonces, vamos a nosotros revisar cómo es que pudiéramos utilizar la función de ómetro para saber si el diodo funciona o no funciona, ¿sí? Entonces, bueno, la primera parte es lo que yo les mencionaba, que se puede probar con el ómetro. Para verificar su condición de polarización directa, se tendrá una lectura de resistencia que puede variar según la batería interna, que es lo que les acabo de comentar. Muchos medidores no disponen de suficiente voltaje en el ajuste del ómetro. De hecho, me comí el ómetro, para polarizar en directa por completo un diodo, y la lectura puede ser de varios cientos o varios miles de ohms. O sea, nos debe de marcar que se resiste al paso de la corriente, pero sí pasa la corriente. Entonces, si mi multímetro trabaja con una batería de esas cuadradas de 9 volts y ya se empieza a descargar, por la resistencia interna que tiene y el voltaje que se está descargando, ya no le va a llegar lo suficiente al diodo como para polarizarlo en directa, y es cuando empieza a haber posibles errores en la lectura que vamos a realizar, y también pues posibles errores en cómo tomamos el estado del diodo, ¿sale? Entonces, eso es lo que pudiera pasar si las baterías no están completamente cargadas, o que de fábrica así esté calibrado el ómetro. Pero insisto, esto por lo general pasa en los multímetros de bajo costo. ¿Sí? Entonces, en polarización directa nos debe de dar unos cuantos, o sí nos debe de dar resistencia. En polarización inversa nos debe de dar otra vez que está fuera de escala, o como que está abierto el circuito a raíz de que lo estamos polarizando en inversa, recordando que el diodo no debe de dejar pasar corriente suficiente, o deja pasar muy, muy, muy poca, tanto que no la podemos medir cuando lo polarizamos en inversa. Entonces, me debe de marcar OL o fuera de rango, o que está el circuito abierto, para que yo me dé cuenta de que en polarización inversa no está dejando pasar la corriente. Cuando lo polariza en inversa, ya vimos que nos debe de mostrar una resistencia. Puede ser muy variable ese valor de resistencia que nos puede dar. El chiste es que nos dé resistencia, es decir, que no nos dé que está el circuito abierto o que está fuera de rango, ¿verdad? Para poderla medir. Entonces, de esa manera podemos determinar que nuestro diodo funciona. Bueno, dudas o preguntas hasta ahí antes de pasar cuando esté dañado.
Creo que no, profe. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa cuando está dañado, qué nos debe de marcar el ómetro. Si tanto en polarización directa como en inversa nos marca un OL o un fuera de rango o un circuito abierto, quiere decir que el diodo ya está dañado e internamente su unión se separó o la terminal se separó o algo pasó, pero algo internamente se separó y ya no hay un contacto físico, por eso en ambas polarizaciones me marca como circuito abierto. Cuando está abierto el circuito no circula corriente ni en un sentido ni en el otro, entonces me va a marcar OL. Para el caso de que el diodo esté en cortocircuito, es decir, que internamente se haya fusionado la unión y ya quede como un alambre, entonces es como si estuviera midiendo la resistencia en un solo alambre. Entonces me marcaría un valor de resistencia. ¿Cuánta? Pues la que tenga el pedacito de alambre o el material que quedó ahí fusionado internamente en el diodo. Puede ser muy variable la lectura, pero nos debe de marcar algo de resistencia, no nos debe de marcar OL. Entonces, cuando está en corto, en ambas polarizaciones nos va a marcar resistencia. ¿Cuánta? Puede variar, el chiste es que sí nos dé algo de resistencia. Si eso ocurre, también significa que nuestro diodo está dañado, ¿sale? Y estas, junto con ir a la ficha técnica y buscar algunos datos, sería la práctica 1. Entonces, pues la vamos a dejar pendiente. Bueno, sí se las voy a mandar, pero va a quedar pendiente, a menos de que alguien sí tenga el multímetro y pueda ir a comprar el diodo, entonces la puede realizar sin ningún problema para que, pues qué mejor, ¿verdad? Que sí realizarla. Esa en realidad pues no vale la pena simularla porque pues básicamente lo hicimos cuando estuvimos haciendo el del análisis de polarización directa del modelo práctico del diodo, ya con un diodo que sí tiene ficha técnica, ¿verdad? Comprobamos que si está bien, pues me va a marcar el voltaje ahí de polarización. Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí? No, ninguna por el momento. Entonces, pues vamos a pasar a ver las aplicaciones del diodo, que es básicamente ver que con estas características qué podemos hacer o qué se puede hacer y utilizarlas. Vamos a utilizar este diodo que hemos visto, digamos que es el más común, que se le llama diodo rectificador, y se llama diodo rectificador por la característica que le hace cuando le hacemos pasar una señal de corriente alterna, pero eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, una de las aplicaciones del diodo es la rectificación. De hecho, al diodo común, digamos, al primero que salió, es al que se le llama diodo rectificador. Vamos a ver también el diodo Zener, que son de los que se enfocan a hacer tanto rectificadores como reguladores en la unidad de aprendizaje, y es por eso que la práctica 1 es ver qué otros tipos de diodos hay. Hay algunos muy interesantes también, pero sin lugar a dudas lo que más se utiliza, o incluso podría decir que se utilizaba, porque ya hoy en día hay muchas otras técnicas para hacer esto, pero estos se siguen utilizando, ¿sale? Y para ciertas aplicaciones es mejor esto que una fuente conmutada, que no es otra cosa. Bueno, las conmutadas son, digamos, los cargadores, los eliminadores que cargan a los teléfonos. Vean que ahora son unos cuadros muy pequeñitos, pues ya no traen todo esto que les estoy mostrando en pantalla. Ya se usan bajo otra técnica, pero para ciertas aplicaciones es necesario hacer todo esto porque si no, no funcionan bien los actuadores o lo que le vayamos a poner. Entonces, cada uno tiene su área de trabajo. Entonces, en los circuitos rectificadores, básicamente lo que son es transformar o cambiar la fuente de corriente, una señal de corriente alterna a una señal de corriente directa, ¿sale? Obviamente se necesitan varios pasos para irla haciendo. Nosotros nos vamos a centrar en esta unidad temática en el rectificador.
Les explico todo el proceso y luego ya les digo por qué nada más aquí ahorita. Entonces, todo empieza desde que para transmitir la energía eléctrica, pues ya desde hace muchísimos años, se descubrió que es más fácil transmitirla en corriente alterna, ¿verdad? Y pues ya depende de la región donde estemos, va a ser la característica de esa señal. Nosotros para América tenemos el estándar de 120 volts a 60 Hz. En algunos casos, en algunos otros países de aquí de mismo América se basan en otra norma y tienen 220 a 50 Hz. Por ejemplo, Argentina, si no me recuerdo, que se rigen por la norma europea. Y en Asia también tienen algunas otras alternas a estas dos, ¿sale? Entonces, incluso esto es importante que lo sepan porque como les gusta pedir muchas cosas de China y después les llega o no funciona porque no está diseñado para trabajar con la norma de América, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros somos a 120 volts, 60 Hz. Y entonces es una señal senoidal que va desde 0 volts hasta un voltaje pico de 120, regresa a 0 y baja hasta menos 120 volts. Es decir, va alternando, por eso se llama corriente alterna. Va alternando en una parte positiva y la otra parte negativa. Otra parte positiva, una negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. ¿Sale? Entonces, por eso se le llama voltaje de corriente alterna. Ese voltaje de corriente alterna para efectos de la electrónica, pues muchas veces no nos sirve de nada. Ustedes bien saben que la mayoría de los componentes o aparatos de electrónica funcionan con corriente directa, no con corriente alterna. Entonces, se tuvo que idear un proceso para pasar de corriente alterna a corriente directa. ¿Sí? Nada más para que quede claro, por ejemplo, los focos incandescentes, los que son de filamento, de los que casi ya no hay, esos del legendario Edison, quiere decir que en un segundo prenden 30 veces y se apagan 30 veces, es decir, están prendiendo y apagando, prendiendo y apagando, prendiendo y apagando. Pero como es tan rápido, nosotros lo observamos siempre prendido, ¿sí? Ya es otra cosa en las lámparas ahorradoras o en los LED, ¿verdad? Pero en los de filamento, en los que tienen ahí adentro la resistencia, sí sucede eso. Entonces, esos 120 volts son mucho voltaje para la mayoría de los componentes que utilizamos. Estamos acostumbrados a utilizar componentes mayormente a 5 volts, algunos actuadores, motores, bombas, etcétera, a 6 volts, a 9, a 12, 16, 24, ya así por mucho a 36 volts. Pero aún así 120 pues es mucho. Y normalmente todo lo tenemos a 5 volts. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, sin modificar la forma de onda, tenemos que reducir el voltaje que nos da. Y eso se hace a través de un transformador. Vamos a ver algunas características del transformador, aunque en la materia de máquinas eléctricas deberían de ver a profundidad todo esto del transformador, motores y todo lo que tenga que ver con máquinas eléctricas. El transformador se considera una máquina eléctrica. Entonces, básicamente lo que hace es reducir el voltaje sin afectar la forma de onda y sin afectar la frecuencia, ¿sí? Entonces, el voltaje, la salida del transformador, su forma de onda es igual, pero ya me lo deja a un voltaje menor a los 120. Hay de diferentes tipos, el que vamos a utilizar nosotros es para que reduzca el voltaje. Los voltajes típicos son a 6 volts, 9, 12, 16, 24, que son los más comunes que hay. Luego, ya que tenemos ese voltaje reducido, aún así no lo podemos utilizar en la electrónica porque nosotros necesitamos voltaje de corriente directa y aquí todo sigue siendo alterno. Tiene valores tanto positivos como negativos. Para hacerlo que todos sean completamente positivos, o sea, que ya no tenga partes negativas, se utilizan los rectificadores y es aquí donde vamos a estar trabajando
gran parte del resto de la unidad de temática. En rectificadores vamos a ver los 3 tipos que hay y por qué utilizar uno más que los otros 2. Entonces aquí lo que vamos a hacer es 2 opciones dependiendo del tipo de rectificador que utilicemos. En algunos casos simplemente se elimina o se hace 0 ese voltaje negativo. Por lo tanto, esta forma de onda ya no alterna entre valores positivos y valores negativos. Entonces ya se le puede decir que es una fuente o es una señal de voltaje continuo. Es decir, ya no hay negativo, todo es de 0 a positivo. Pero dista mucho de ser una constante o una recta que me entregue un voltaje igualito a cada instante de tiempo. Entonces, después del rectificador, se le coloca un filtro. Este filtro se hace con, bueno, hay varias maneras. Lo más sencillo y barato, y que por eso se utiliza, es poner unos capacitores. No sé si hasta ahorita ya vieron el efecto de la carga y descarga, pero si no, faltarían unas clases más para ver lo del filtro. Tendríamos un voltaje ya filtrado, donde todavía tenemos una varianza o varía mi voltaje, pero ya le podemos llamar voltaje de corriente directa, porque si se fijan ya no tiene cambios tan abruptos que bajen hasta el 0 volts, sino que hacia arriba hay un pequeño cambio nada más, una pequeña variación. Y aún así hay circuitos en electrónica que este cambio o pequeño variación en la parte superior de mi voltaje sí se ve afectado el funcionamiento. Entonces se trata de eliminarlo lo más que se pueda, y para hacer esto se ocupa una etapa que se llama regulación, y aquí es donde se hace que mi voltaje sea idéntico a todo instante de tiempo. No importa si cambio el voltaje, la corriente, perdón, no importa si cambio la carga, es decir, que cambie la corriente que demande de la fuente, debe de conservar el valor constante. Entonces, esa parte es la regulación, la parte de regulación la vamos a estar viendo hasta la unidad 3. ¿Sale? La parte del filtrado también la vamos a ver hasta la parte de regulación. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que nos vamos a centrar es, sí voy a ver un poquito el transformador porque se tiene que utilizar, y del rectificador, los tipos que hay, su análisis y cómo se calcula todo esto. ¿Sale? Entonces, ahorita nos vamos a centrar en el rectificador y un poquito en el transformador. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Profe, bueno, tal vez no tiene mucho que ver exactamente con el fin de este diagrama que nos mostró, pero una vez escuché que se podía bajar la frecuencia de la corriente alterna, digamos, en un foco en el que pudiéramos verlo parpadear. ¿De casualidad no sabe cuál es esa frecuencia en la que ya el ojo humano puede ver ese parpadeo? No sé exactamente cuál es la frecuencia, pero 60 Hz no lo vemos ya. Yo creo que, según yo de lo que he visto, si ponemos un periodo de unos 100 milisegundos, ya difícilmente lo vamos a observar. Si alcanzamos a ver todavía destellos, ahorita no sé cuánto sería el inverso de 10 Hz. Unos 10 Hz sí los alcanzamos a ver, yo creo. Pero desconozco si... Estos son rangos, no hay una medida exacta. Es como en el audio. Siempre te dicen que está entre los 200 Hz y 20 kHz. Hay personas que aseguran escuchar 22, 27 kHz. Y hay personas que aseguran todavía escuchar 20 Hz. Entonces, pues es muy variado. Pero digamos que 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, 5 Hz, incluso hasta 10 Hz, me atrevería a decir, algunas personas si lo alcanzan a ver. Ok, profe, gracias. Y no necesariamente es que bajes la frecuencia de la corriente alterna, porque para eso sí está más complicado. Más bien generas una frecuencia que puedas llegar a observar. Oh, muy bien. Bueno, entiendo. Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? Profe, para la tarea ya ve que dice que no usemos el diodo rectificador. Ajá. Entonces, ¿el diodo Zener tampoco lo ponemos? Sí, ese sí, ahí nomás dice que el diodo rectificador, ¿no? Ok. Entonces,
¿Algo más? Sí, el diodo rectificador no, porque es el que hemos estado viendo. Nada más ahorita vamos a ver la aplicación. Digamos que es el diodo común o el primero que generar. ¿Algo más? Ya para pasar a ver lo que hay aquí internamente y cómo lo vamos a calcular. Entonces, continuamos. Entonces, en los circuitos rectificadores vamos a tener 3 tipos de rectificación. Esos 3 tipos se dividen en 2 grupos. Uno que se llama de media onda, que en sí es uno solo, es un rectificador de media onda, y básicamente corresponde al tipo de señal que les puse aquí a la salida del rectificador en la gráfica, donde conservamos el semiciclo positivo y el semiciclo negativo lo hacemos que sea, o se hace que se haga 0. Positivo, 0, positivo, 0. Entonces, por eso se dice que es de media onda. Si se fijan, es como si elimináramos la parte del ciclo negativo y solamente nos quedamos con la mitad de la onda. ¿Cuál mitad? La mitad positiva. ¿Sale? Entonces, por eso se le llama rectificador de media onda. Y el otro grupo es el rectificador de onda completa. Y de onda completa vamos a tener 2 tipos. Uno que se llama con derivación central, y es aquí donde sí tengo que ver un poquito del transformador, porque esta derivación central parte de la configuración del transformador. Y otra que se llama tipo puente. Al igual que cuando hicimos el análisis de los diodos en polarización directa y polarización inversa, también vamos a hacer, digamos que un mismo circuito, o un mismo problema lo vamos a usar para calcularlos de media onda, onda completa con derivación central y onda completa tipo puente, para hacer una tabla comparativa de valores y ver por qué unos se utilizan más que los otros. ¿Sale? Entonces, recuerden, vamos a tener 3 tipos, uno de media onda y 2 de onda completa. Uno que se llama con derivación central y otro tipo puente. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien, vamos a continuar. Entonces, vamos a hacer un repaso. Bueno, ya sea repaso, se supone que debe ser repaso, porque la señal senoidal pues ya tiene, no debe ser la primera vez que la ven. Pero vamos a ver algunos valores que tenemos que tener presente, bueno, ustedes, para poder analizar los problemas de rectificación en este caso. Les va a servir para muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, la señal senoidal, como decíamos, es una señal alterna porque tiene una parte positiva y una parte negativa. Entonces, a la parte positiva se le llama semiciclo positivo, porque todo el voltaje va de 0 a positivo. Y la parte que va de 0 a negativo y de negativo a 0 se le llama semiciclo negativo. Es decir, los 2 semiciclos forman un ciclo completo de la señal. Y lo podemos observar o en tiempo o en radianes. ¿Sale? Si conocemos la frecuencia, lo podemos poner esto en tiempo. Igual, debemos de trabajar en la región donde estamos nosotros. Cada que nos digan una señal senoidal, bla, 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 ya sabemos que aquí en América son 60 Hz. A menos de que el problema nos diga que es otra frecuencia, pues la cambiamos. Pero estos 360 grados de la señal equivale al periodo que contempla los 60 Hz aquí en América, y nosotros en México tomamos ese estándar también. Entonces, lo puedo poner en grados, de 0 a 360 grados, o yo lo puedo decir que es un periodo con 2 semiciclos, o lo puedo tomar en radianes, donde va desde 0 hasta 2 pi radianes, ¿sale? Entonces, eso ya lo deben de conocer. Luego, hay otra característica, bueno, no característica, hay otro término que debemos de saber, que igual la propia señal nos da la información, que es el valor o el voltaje pico a pico, que siempre se le conoce como VPP, voltaje pico a pico. Ese voltaje pico a pico es medido desde la cresta del semiciclo positivo hasta el valle
del semiciclo negativo. ¿Sale? Es decir, si va de 0 a 120 y luego baja hasta menos 120, el voltaje pico a pico son 240, porque hay una diferencia de potencial de 240 volts entre su punto más alto positivo y su punto más alto negativo. ¿Sale? Por lo tanto, también voy a tener un valor pico o voltaje pico. ¿Sí? Es decir, ese voltaje pico pues, debe estar referenciado hacia el 0 volts. De 0 al punto más alto voy a tener un voltaje pico positivo. Y del 0 al punto más bajo voy a tener un voltaje pico de la misma magnitud, pero hacia la parte negativa. Entonces, voltaje pico es nada más referenciado al 0. Y el pico a pico es el total, desde el positivo hasta el negativo. Luego viene aquí un valor promedio. Básicamente ese valor promedio es el área bajo la curva de esta señal. Es decir, si yo la compacto y hago que sea de 0 a 180 grados, la hago que sea completamente cuadrada, es decir, que con esto que tengo acá arriba, lo voy achatando hasta que haga un rectángulo aquí o un cuadrado, dependiendo del caso, yo veo a qué altura queda ese rectángulo y ese va a ser mi valor promedio. En términos matemáticos, el valor promedio se calcula con calculando el área bajo la curva, ¿verdad? El área bajo la curva me va a indicar cuál es el valor promedio de esta señal, ¿sí? O de cualquier otra señal. En este caso son puras señales senoidales. Ese sería mi valor promedio. En promedio, ¿cuánto vale el valor que está ahí? Entonces, entre menos variación tenga, o sea, más valor promedio va a haber. ¿Cuál sería lo ideal? Que el valor promedio sea igualito al valor pico. Quiere decir que mi señal estaría siempre constante en el valor máximo. En este caso, pues no va a ser posible porque apenas vamos a transformarla de un voltaje alterno a un voltaje continuo a través de los rectificadores. Y por último, me queda un valor aquí que se llama un valor RMS, que es más alto que el promedio, pero es menor que el pico, ¿sí? En este caso, este valor RMS se le llama valor eficaz. Ese valor eficaz básicamente es lo que una carga de corriente directa tomaría como referencia para funcionar, ¿sí? Es decir, como va a ir desde 0 incrementándose hasta el valor máximo, o sea, hasta el voltaje pico, una carga de corriente directa dice, bueno, en promedio me llega a tanto, pero el valor eficaz, o sea, con lo que voy a estar trabajando es este. Y es por eso que tiene ese otro valor o esa otra característica. Entre el valor promedio y el valor pico existe el valor eficaz. Entonces es como si fuera la reacción aparente de mi sistema, porque en realidad pues se va a estabilizar en el valor promedio y nunca va a trabajar a tope, o sea, al máximo. Pero esto es lo que reconoce al principio la señal para poder trabajar el valor RMS o valor eficaz. No sé si, por ejemplo, cuando compran un estéreo, una bocinita, un autoestéreo, ahora que se pusieron de moda todas esas bocinas chinas, muchas veces las marcas no muy buenas que digamos, no te dicen el valor eficaz en cuanto a potencia. Si se fijan, le ponen 10,000 watts y abajo dice PMPO. Pues es una potencia aparente, lo toman en dado caso de que su sistema funcionara al 100%. Y las compañías que son más o menos decentes siempre te dan un valor RMS, o sea, el eficaz, o sea, realmente con cuánto va a trabajar el sistema, ¿sí? Entonces, este valor es el que está ahí. ¿Cómo calculamos cada uno de ellos? Pues digamos que el voltaje de pico a pico pues es de manera visual o restando el valor máximo con el valor mínimo para que nos dé el total. El valor pico, ¿cómo lo calculo? Pues el valor pico a pico sobre 2 o simplemente midiéndolo desde 0 hasta el valor máximo. Y el valor promedio, yo les había dicho que es una integral, nada más que para esta señal específicamente a 60 Hz de una sola fase,
se dice que el valor promedio o M, o de valor medio, se le llama valor promedio o valor medio, que es exactamente lo mismo. El valor promedio es igual a 2 veces el voltaje pico sobre pi. Esto se puede determinar y no tener que estar haciendo la integral a cada rato porque la frecuencia es la misma. Entonces va a depender únicamente de la amplitud. A 60 Hz va a depender únicamente de su amplitud. Entonces, y ojo con esto, les acabo de decir, es el valor promedio de una señal senoidal a 60 Hz de una fase. ¿Por qué es importante decir de una fase? Es decir, lo que normalmente tenemos en las casas. Nos conectan un neutro y una fase del transformador. Cuando vean la parte de circuitos trifásicos en circuitos eléctricos avanzados, no van a aplicar la misma fórmula para sacar el voltaje promedio en un sistema trifásico. ¿Por qué? Porque ya tenemos 3 señales ahí, nada más desfasadas entre sí. Y luego, y siempre me reclaman, o sea, yo les doy esta fórmula y no, el de circuitos dijo que esa no es. Pues no, para el de trifásico no funciona esto. Entonces esta nada más es para una sola fase, una sola señal. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Sí, profe. En la fórmula, ¿el BP qué significa? Voltaje pico. Aquí está, voltaje pico. BP, voltaje pico. Si tiene VPP, sería voltaje pico a pico. En este caso, las fórmulas están respecto al voltaje pico. Es muy importante que vean eso. Profe, ¿cree que podría regresarle un poco a la diapositiva anterior, por favor? Sí, nada más déjenme, les acabo de explicar la formulita y me regreso, ¿saben? Gracias. Entonces estamos con el voltaje promedio. El voltaje eficaz se calcula como raíz de 2 sobre 2 del voltaje pico. Y entonces ahí fue donde me preguntó su compañero. Sí, el voltaje pico, BP es voltaje pico aquí. Nada más de 0 al máximo. ¿Sí? Entonces, tienen que fijarse bien en los datos que les proporcionan en los problemas o el fabricante, porque a veces pudiera proporcionar voltajes pico a pico y si lo sustituyen aquí, pues su valor eficaz va a estar mal. Si lo calculan aquí, su valor promedio va a estar mal. Aquí la fórmula lo que requiere es el voltaje pico, no el pico a pico. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Antes de regresar a la diapositiva, básicamente estos valores son los que podemos medir en un multímetro. Si yo le pongo el multímetro en su función de voltmetro o voltímetro, de corriente directa, lo que me está midiendo es un valor promedio. ¿Sale? Aquí está, valor promedio. Si yo le pongo en el multímetro la función de voltímetro, pero en corriente alterna, lo que me está midiendo es el valor eficaz. Entonces, cuando yo conecte un multímetro a un tomacorriente de la casa, no esperen ver el 120, ¿verdad? Tienen que, eso que midan les va a dar el valor eficaz. ¿Sí? Y ese valor eficaz, si ustedes quieren, perdón, ahí sí les va a dar el 120, pero el voltaje pico no se los va a dar, lo tendrían que despejar de aquí. ¿Sí? Entonces, ya conocen el valor eficaz porque lo están midiendo con el multímetro. ¿Cuánto sería el voltaje pico? Pues hay que despejarlo de aquí y calcularlo. Entonces, en un multímetro, cuando tienen voltaje corriente directa, siempre les va a dar el voltaje promedio o voltaje medio. Y cuando miden voltaje en alterna, siempre les va a dar el valor eficaz. ¿De acuerdo? Entonces me regreso, no sé para qué, pero ahí está. Si esa era la que querían, no sé quién me preguntó, quién me dijo. Esa la dejé ahí como 2 minutos, no sé. ¿Ya? Listo, profe, ya. Me había equivocado con algo. Gracias. Ok. Entonces, esto nada más es, o sea, esto, según yo, es un repaso. Nada más es para que volvérselos a decir y que lo recuerden, pero esto lo deben de saber. Entonces,
cosas del voltaje, recuerden, siempre que midan voltaje directa, es el valor promedio. Siempre que midan voltaje en alterna, siempre van a estar midiendo voltaje de valores de un voltaje eficaz, ¿sale? Y las formulitas que están aquí están respecto al voltaje pico, es decir, desde el 0 hasta el punto máximo, no del voltaje pico a pico. Entonces, continuamos. Vamos a ver el circuito rectificador de media onda. Y ahí está. No sé si se les haga conocido. Digo, ya lo vimos. Nada más tiene algo que no le habíamos puesto antes. ¿Qué será? La fuente corriente alterna alterna. es una corriente alterna. La fuente, si se fijan, cuando hicimos los ejercicios de polarización directa e inversa, teníamos nuestro diodo, nuestra resistencia limitadora, que en este caso aquí lo ponemos como una resistencia de carga, ¿sí? O sea, siempre le vamos a poner esa resistencia. ¿Qué es la resistencia de carga? Pues el circuito que ustedes arman en el laboratorio y le conectan a la fuente, o el motor, o la válvula, o lo que sea que le vayan a poner. Entonces, lo que cambia es la fuente. Ahora vamos a tener una fuente de alterna. Y aquí voy a hacer alguna aclaración. Algunos software para hacer de esquemáticos sí le ponen el más y el menos. Hay algunos otros que nada más le ponen un puntito, ya sea arriba o abajo, o como la acomoden, ¿verdad? Le ponen un puntito. Porque en términos prácticos, una señal de corriente alterna no tiene polaridad. ¿Por qué no tiene? Porque un instante es positiva y un instante es negativa. Entonces, pues en realidad no tiene polaridad. Lo que se hace al marcarlo como más menos o con un puntito es indicar cuál es la fase del sistema, es decir, cuál es la terminal que trae la energía y cuál es la señal que es el neutro, para saber que en ese punto el semiciclo positivo va de ahí hacia la derecha y el semiciclo negativo es de aquí hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo acomodan. Nada más es para indicar cuál de las dos cables que están conectados a la fuente, uno es el que trae energía y el otro es el que trae el neutro. Así como en las casas hay un cable que es el neutro o la tierra, que incluso pues ya de unos años para acá Comisión obliga a que sí enterremos una varilla, antes no lo hacían, y esa es la tierra, y precisamente es la tierra del circuito que está ahí en el transformador, y en el otro llega una de las tres fases que nos da el transformador. Entonces nada más nos sirve para indicar cuál es la terminal que trae energía. Recuerden, en corriente alterna no hay polaridad. Y este es el circuito más básico que hay para hacer una rectificación de onda completa, es utilizando un solo diodo. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Ahora, ¿cómo lo analizamos? Este tipo de circuitos tenemos que analizarlos por semiciclos, o sea, ¿qué pasa durante el ciclo positivo y qué pasa durante el ciclo negativo? Entonces, esta fuente me va a entregar una señal de corriente alterna que va a ir desde un tiempo inicial 0, va a tener un T1 y T2, es decir, desde T0 hasta T2 es un ciclo completo, y eso le llamamos voltaje de entrada. Nuestra fuente o nuestra línea, la que trae energía, está acá arriba. Tenemos nuestro diodo y una carga. Entonces, cuando el tiempo vale 0, mi voltaje de entrada vale 0. Por lo tanto, hay 0 volts en este circuito y no va a estar polarizado. Bueno, aunque va a estar conectado de positivo a positivo y de negativo a negativo, su conexión nos indica que está polarizado en directa, pero los 0 volts no son suficientes para superar el potencial de barrera o el voltaje de polarización en directa que debe de haber en el diodo para empezar a conducir. Y entonces, después del tiempo 0, ¿qué va a pasar con el semiciclo positivo? Va a empezar a subir su voltaje. Va a llegar un momento en que ese voltaje sea igual o mayor
al voltaje que tienen o que debe de tener entre sus terminales el diodo, y esa señal va a empezar o este diodo va a empezar a dejar pasar corriente. ¿Cuál corriente? Pues la misma, la que está aquí en forma de seno. Va a dejar de valer menos de 0.7 o menos del potencial de barrera. Perdón, ya lo regresé. Perdón, ahí va. Ya va a valer menos, entonces va a dejar de conducir hasta que sea 0. ¿Y eso cómo lo representamos en la carga? Pues que me va a dejar pasar el semiciclo positivo. ¿Por qué? Porque es polarización directa. Nada más aquí teniendo en cuenta de que va a empezar a conducir un pequeño instante después del tiempo igual a 0, para que el voltaje que tenga la señal sea mayor o igual al voltaje del potencial de barrera del diodo. Pero esta es la forma de onda que debe de salir nada más en el semiciclo positivo, ¿sí? Ahora, ¿qué debe de salir en el semiciclo negativo? Ya no estoy analizando lo del positivo, ahora estoy analizando de 0 a menos el voltaje pico desde T1 hasta T2. Ahora, ¿el positivo dónde está? Ahora está acá abajo porque la señal ya tiene una polaridad negativa. Entonces, en lugar de salir de la parte superior hacia el diodo, ahora va de la parte inferior hacia el diodo. Entonces, el positivo de mi fuente, en ese instante donde estamos analizando el semiciclo negativo, va a ir hacia el cátodo. Entonces va a estar conectado el más con el menos. Y el menos de la señal, o de la fuente, va a estar conectado al ánodo, es decir, al positivo. Entonces está positivo con negativo y negativo con positivo. Por lo tanto, el diodo queda polarizado en señal. Entonces, en el lapso desde T1 hasta T2 se va a polarizar en inversa y no va a dejar pasar señal, va a valer 0 volts. ¿Sale? Entonces, ahorita me regreso si necesitan anotarlo. Entonces, de manera continua, ¿cuál va a ser la señal de salida del rectificador? En el semiciclo positivo la deja pasar. En el semiciclo negativo no la deja pasar. En el semiciclo positivo la vuelve a dejar pasar. En el semiciclo negativo no la deja pasar. Y así, pasa, no pasa, pasa, no pasa. Es decir, conduce, no conduce. Y entonces, de esta señal que quedó, con que analicemos un semiciclo, es más que suficiente para analizar toda la señal. Entonces, mi señal, los 2pi o el ciclo completo va a ir desde donde empieza el semiciclo positivo y hasta donde termina el espacio donde no me dejó pasar la señal, o vale 0. ¿Sale? Este sería todo mi periodo. Por lo tanto, el voltaje pico, pues es el punto más alto que está acá arriba. Y el valor promedio no va a estar a la mitad o arriba, va a estar un poquito abajo. ¿Por qué? Porque va a sacar el promedio del área donde hay señal con el 0. Este tiempo también cuenta, o sea, este tiempo va a hacer que mi promedio en todos los 2pi vaya a bajar. Entonces, para un circuito rectificador de media onda, el voltaje promedio es el voltaje pico sobre pi. ¿Sale? Entonces, estas formulitas van a ir cambiando conforme cambia el voltaje pico o conforme cambia el tipo de señal de la señal rectificada. En este caso, esta fórmula solo aplica para rectificadores de media onda. ¿Sale? Ahora sí, ¿alguna duda o pregunta o quieren que me regrese a las diapositivas? Me regreso. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. En el circuito de la diapositiva anterior, ¿por qué la resistencia limitadora estaba después del diodo y no antes, como lo hemos analizado? No tenemos resistencia limitadora aquí. Tenemos una RL o una resistencia de carga, que es desde el principio les comenté, que no teníamos que ahora lo que tenemos era una resistencia de carga, porque lo que buscamos es reducir el voltaje o convertir el voltaje a través del funcionamiento del diodo. Y que esta carga era lo que comúnmente nosotros le poníamos a una fuente de voltaje, el circuito, el microcontrolador, el motorcito, lo que sea. Esa es la resistencia de carga. ¿Sí?
Oh, muy bien. Lo que pasa es que me había confundido con el RL. Sí, RL es de carga. Load. ¿Sí? Acuérdense que aquí, pues para bien o para mal, todos los términos son acoplados del inglés, que es donde surgió todo esto, y la L es de load o carga. Uh-huh. Y la otra es lim, por eso la otra sí le ponía todo completo lim de limitador, para que no hubiera confusión con la L o la lim. ¿Alguna otra duda o pregunta? No hay dudas o preguntas. Entonces, aquí lo importante es analizarlo en cada semiciclo, ¿sale? Cuando es positivo, el diodo se polariza en directa y deja pasar la señal. Cuando es negativo, el diodo se polariza en inversa y no deja pasar la señal. Entonces, valdría 0. Y esta sería la señal total del circuito. Conduce, no conduce. O sea, en el semiciclo positivo se polariza en directa y conduce y deja pasar la señal. En el semiciclo negativo no conduce, entonces vale 0. Entonces decía, conduce, no conduce, conduce, no conduce. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Profe, yo tengo una duda. Sí. En dado caso de que el diodo se ponga al revés, en vez de cátodo a ánodo, de ánodo a cátodo, ¿ahí qué pasaría? Lo mismo, nada más que empezaría con luz. ¿Sí? O sea, si tú inviertes aquí las terminales, ¿no es lo que me estás diciendo? Sí, no vas a invertirlas. Sí, nada más que, por ejemplo, para el semiciclo positivo, entonces estaría el positivo con el negativo. Entonces se polariza en inversa y no deja pasar la señal. En el siguiente ciclo, que es el negativo, ya estaría el negativo con negativo y positivo con positivo y dejaría pasar la señal. La gráfica no cambiaría mucho. Bueno. Sí, o sea, lo que deja pasar, o sea, en el sentido de la corriente, dejaría pasar el semiciclo negativo. Ah. El hecho de que no conduce, pero lo que conduce es lo que está en el semiciclo negativo. Ah, sí, gracias. O sea, digamos que si tú necesitas un voltaje negativo, lo podrías hacer así. Hay algunas otras maneras, pero también lo puedes obtener así. Muy bien. Sí, o sea, el chiste es nada más ver cómo queda polarizado mi diodo para saber si deja pasar lo que está o no lo deja pasar. Y deja pasar lo que está como es, o sea, así negativo, completito, en caso de que estuviera aquí al revés. Vamos a hacer en simulación, ya haremos las pruebas. O sea, lo haríamos en físico, la parte de rectificación, pero igual pues, ahora lo hacemos en simulación. Para ver todas estas señales. ¿Podría poner la siguiente diapositiva, por favor? Sí. Entonces, recuerden, esta fórmula solamente aplica para el rectificador de media onda, ¿sí? Para que lo vayan anotando. Que lo quieren aplicar y el señal, no va a ser. Bueno, sí es posible, pero no va a estar bien. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí está, media onda es esta. Vamos. ¿Ya están? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Continuar. Ninguna duda por el momento. Entonces vamos a continuar. Aquí está, digamos, más grande. Es la misma gráfica. Si están haciendo notas a mano, no. Pues es la misma. Nada más la estoy poniendo acá para darle continuidad al enunciado, ¿verdad? Para que no quede así como aislado. O sea, esta es continuación de la anterior.
y tiene la misma gráfica nada más para un rectificador de media onda. Es el valor medido con el multímetro y se determina calculando el área sobre la curva a un ciclo completo y dividiendo entre pi. Es lo que yo les decía, que si ustedes medimos el área con el multímetro, el voltaje corriente directa, lo que me entrega es el valor promedio. O sea, por ejemplo, el pico puede ser de 100 volts, pero a lo mejor el promedio me lo va a marcar como de 30 o de menos, ¿verdad? 100 entre 3.14, digamos que 30 volts. ¿Por qué? Porque en la mitad del ciclo la señal vale 0, entonces su promedio baja a 0. Digamos que es como como en sacar el otra 0, pues de promedio lleva 5, ¿verdad? Porque sí cuenta el CEF. O en una llevo 6 y en la otra 6, pues llevas de promedio 6, o sea, vas mejor que el que en uno sacó 0 y en el otro 10. Entonces, recuerden que el promedio, pues, puede subir o bajar dependiendo del valor. Y en este caso, pues, baja mucho porque la mitad del ciclo vale 0, ¿sale? Entonces, eso es lo que quiere decir ahí con el enunciado y la gráfica, que es la misma de la anterior. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces continuamos. Antes de pasar a hacer el ejercicio, para hacerlos completos, vamos a ver un poquito del transformador, porque aquí, en los circuitos que les mostré, pues simplemente les pongo que es una fuente, y de hecho, normalmente así lo representamos el circuito. Ya hay una fuente donde se supone que ya hubo una reducción de voltaje de los 120 a lo que vaya a necesitar, y hago el análisis ya del voltaje de corriente alterna que voy a utilizar hacia... Pero, pues digamos que lo más completo, lo ideal es saber de dónde proviene ese valor ya reducido. Y para eso tenemos el transformador. Entonces, y fíjense que dice acoplamiento por transformador. No solamente es para reducir, nos va a servir para acoplar las señales o para aumentarlas también. Ahorita vemos algunos ejemplos de cada caso. Entonces, tiene varias ventajas, son dos las más visibles o por lo que más se destaca. La primera es que puede reducir el voltaje de la fuente a un valor que nosotros queramos, que incluso ahí, les digo, tiene más ventajas. Ahorita vemos algunas de ellas, porque no solamente lo podemos reducir, lo podemos dejar igual o lo podemos aumentar, ¿sí? Pero bueno, en nuestro caso es reducir porque lo queremos utilizar para rectificar. La número 2, la fuente de corriente alterna se queda aislada eléctricamente, es decir, no hay un contacto físico entre una parte del transformador, o sea, la que recibe alto voltaje, y la parte del transformador que ya tiene menos voltaje. Entonces, con eso evitamos alguna posibilidad de choques eléctricos o de aumento de corriente, digamos así, desmedido, o que pueda llegar a afectar del lado que ya estamos utilizando la electrónica. ¿Esto por qué? Porque debido a su construcción va a tener dos devanados. Esos devanados no son otra cosa más que dos bobinas. Esas dos bobinas van a estar separadas, no van a tener contacto físico, y dependiendo del tipo de material que tengan entre esas dos bobinas, va a ser el efecto que vamos a causar en ellas. En este caso, para los que normalmente utilizamos, ya sea para aumentar, igualar o disminuir el voltaje, trae núcleo de hierro. Entonces, estas líneas punteadas que están entre una bobina de la izquierda y la bobina de la derecha, esas líneas punteadas quiere decir que tiene una separación entre ellos con un hierro, ¿sí? Un núcleo de hierro se le llama. Esos dos devanados se le llama primario, que es el del lado izquierdo,
y secundario, que es el del lado derecho. El devanado primario es el que debe de recibir la mayor cantidad de voltaje, es decir, el voltaje según lo que nos entreguen en el domicilio o en la industria. Igual, aquí en México, estándar de América, nos dan los 120 volts, ¿verdad? Aquí en una casa habitación normal, aquí deben de ir los 120 volts y el transformador o la bobina secundaria me debe de entregar un valor menor. Yo les decía que los voltajes típicos de los transformadores son 6, 9, 12, 18, 24, 32 y esos creo que son los más comunes, ¿sí? Entonces me está reduciendo de los 120 a un porcentaje menor que la mitad, ¿verdad? Y esto a través de este núcleo de hierro y estas dos bobinas que no están conectadas físicamente. Entonces, ¿por qué dice que lo aísla de choques eléctricos? Porque si del lado de acá de comisión, ¿sí? O de quien me entrega la energía, hay un cortocircuito o una elevación de corriente o voltaje, ¿dónde va a pasar la corriente? Va a pasar por esta bobina que regresa al negativo que me entrega la comisión. Entonces, del lado derecho, yo no voy a ver reflejado ese aumento drástico de corriente o voltaje. ¿Por qué? Porque se va por la bobina y se regresa a la línea. Sí va a afectar, pero, no sé, supongamos que a 120 volts, me da 24 del lado derecho. Si aumentara a lo doble, a 240, pues va a aumentar a 48. Pero no es lo mismo que soporte este lado 48 a que soporte los 240 que originalmente le llegó. Si el alambre de la bobina del lado izquierdo no soporta, no se me va a dañar el del lado derecho. Y ya eso permite que todo lo que esté conectado al secundario no sufra daños. Si ahí está conectado el PLC, la computadora o, no sé, el procesador digital de señales, el FPGA, el microcontrolador o la tarjeta de adquisición de datos, lo que sea, ya no se me va a dañar. Sale más barato cambiar el transformador que comprar otra computadora, otro sensor y otro sistema, ¿sí? Entonces, por eso es que esta parte es muy importante de que eléctricamente quede aislado el bajo voltaje. Lo que sucede en el alto voltaje, desde luego que se refleja en el bajo voltaje, pero no de la misma naturaleza cuando ocurre un cortocircuito o un aumento de corriente o voltaje en el sistema. Y físicamente lo estaríamos viendo así, que es una serie de láminas compactadas o apiladas una al lado de la otra, de tal manera que forman ese núcleo de hierro, o sea, estas líneas paralelas como líneas punteadas, me representan todo esto que está aquí. Lo que está en color azul me representaría la entrada primaria de corriente alterna, y lo que está en el devanado secundario es lo que tengo en color rojo. Ya cómo hacer esa relación o qué tantas vueltas dar o cómo calcular, todo eso pues ya lo deben de ver en la materia de máquinas eléctricas. Aquí simplemente lo vamos a utilizar, nada más que sí tenemos que tener conocimiento del principio eléctrico, que sería por inducción. Induce energía a otro, o un flujo de energía, y por eso es que tenemos voltaje en el secundario, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto voltaje en el secundario? Depende de qué tantas vueltas yo le ponga tanto al primario como al secundario, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Profe, Mande. ¿me puedes repetir es que se trabó un poco mi audio? ¿Me puedes repetir cómo es que comparte corriente la bobina primaria a la secundaria? No la comparte. Precisamente esa es la ventaja, que queda eléctricamente aislado. Se induce. Entonces, ustedes saben que al tener un alambre con el cual pasa energía y lo tienen enrollado, ¿qué se genera? Una bobina. ¿Mande? Una bobina. ¿Un qué, perdón? Un campo magnético. Se genera un campo electromagnético. Entonces, el ángulo con que incide ese campo magnético a algún otro terminal que pueda conducir, pues va a hacer que ese campo induzca corriente o voltaje de este lado, y entonces ahí es donde ya tenemos voltaje a la salida del secundario. Obviamente, ¿qué tiene que ver? Pues la distancia que hay entre ellos y qué tantas vueltas tenga o qué tan grande sea la bobina del primario y qué tan grande sea la bobina
del secundario, pero es por inducción, por eso es que no hay ningún contacto. Entonces no comparten la energía, la inducen. ¿Sale? Sale, profe, gracias. Sí. Bien, entonces, Profe, mande. por ejemplo, cuando en una casa se tiene un regulador, entonces, ¿cuál es la función del regulador dentro de un hogar? Esa es otra cosa, ese es lo que hace un regulador, que precisamente es lo que estaba hasta acá, que les dije que íbamos a ver en la unidad 3. Acá está, es el último paso. O sea, estos que están en las casas no tiene, o que están ahí en el laboratorio para las computadoras, etcétera, no tiene una rectificación, tiene un filtrado y tiene una regulación. Y su objetivo es evitar que el voltaje a la salida aumenta o disminuya, aun y cuando aumenta o disminuya el voltaje en la entrada. Por ejemplo, antes teníamos en la UPIS el problema de que el voltaje de 120 en realidad andaba como en 139. Y entonces cualquier subida o bajada se repercutía en el secundario, o sea, de cualquier cosa, de un eliminador, del de la fuente, del de la compu, de lo que quieran, y se dañaban a cada rato las cosas. Entonces por eso es que a cada mesa le tuvieron que poner un regulador y todos los componentes conectados al regulador. Entonces, ¿el regulador qué hace? Evitar, o sí tiene uno de estos, pero lo que hacen es una relación de 1 a 1. Lo que entra es lo que sale, pero eléctricamente hablando ya está aislado. Y la otra parte es que tiene un circuito que hace que si el voltaje en el secundario baja, en el primario baje, en el secundario no. Y si en el primario aumenta, que tampoco aumente en el secundario. Es decir, que a la salida en el secundario yo lo tenga constante. A eso se le llama regular, que no importa la carga que le pongas, te lo va a mantener el voltaje. Y es a veces, a lo mejor en el laboratorio lo han escuchado, que se oye tic, 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 tic. Quiere decir que está switchando entre que le sube o baja el voltaje ahí en ese instante en el secundario. Y esa es su función. No es rectificar, sino regular nada más. Su nombre lo dice. Ok, gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta ahí? Profe, ¿qué pasa si conectas un transformador al revés? Que en vez de meter la energía por el primario, lo metas por el secundario. Pues la relación de vueltas cambia y en lugar de, si está diseñado para disminuir el voltaje, va a aumentar. Va a aumentar el voltaje. El problema es saber si el secundario, su calibre del alambre que se está utilizando, pueda soportar lo que le están poniendo. O sea, para empezar, no está diseñado así y lo que va a pasar es que en lugar de disminuir, va a aumentar el voltaje. Nada más que la capacidad de corriente pues no va a ser la misma porque no fue calculado para eso. ¿Sí? Sí, ok. Ajá. O sea, para eso sí hay transformadores que pueden elevar el voltaje. O sea, digamos que en una emergencia y necesitas aumentar el voltaje, pues agarra ese y ponlo al revés. Pero se supone que para eso hay esos voltajes que elevan el voltaje, no para utilizar uno reductor para que lo eleve, ¿sí? Entonces, físicamente así los verían. Estos son los transformadores, hay de diferentes tipos. Estos normalmente, por ejemplo, de este tipo se le llama que es un transformador, así tal cual, reductor. Casi siempre la terminal amarilla es la que te indica el secundario, perdón, el primario, que es la que va a 110 volts, y las rojas al secundario, que es donde salen ya los 24, 12, 36, o para lo que lo hayas comprado. En el que está a la derecha arriba, en este, se fijan, tiene dos amarillos, suponemos que ese es el primario, pero también nos muestra acá arriba el diagrama. No siempre vienen los diagramas, entonces más bien aquí hay que hacer mediciones o que nos indique el diagrama del fabricante. Y si se fijan, tiene 3 a la salida, 3 cablecitos, no tiene 2. Estos quiere decir que entre el amarillo, perdón, entre el azul y el azul hay un determinado número de vueltas. Y este que está en color negro
está conectado a la mitad de vueltas. Supongamos que tiene 1000 vueltas la bobina del secundario. Este está conectado a las 500 vueltas. Entonces, ¿qué función tiene? Si mi salida es de 36 volts entre el azul y el azul, si yo pongo el azul contra el negro, cualquiera de los dos, voy a tener la mitad, o sea, 18 volts. Este quiere decir que tiene un devanado, una derivación central, perdón. Y eso hace referencia al tipo de rectificador que vamos a ver, que hay uno de onda completa, pero con derivación central. Es decir, para ese tipo de rectificadores necesitamos un transformador de este tipo que tenga derivación central. Insisto, ¿qué significa que tenga derivación central? Que a la mitad del número de vueltas que tenga el devanado secundario, ahí voy a conectar otro alambrito y esa va a ser mi derivación central. Entonces, ahí digamos que el flujo inducido es directamente proporcional al número de vueltas que le pongo. ¿Sale? ¿Una duda o pregunta? En el que está en la parte de abajo, digamos que es un poquito diferente, ya no es tan común verlos, pero lo que hace es que tiene varias derivaciones, no solamente desde el azul al azul, sino tiene a diferentes vueltas, le sacan un alambre. Entonces, lo que va a provocar es que, por ejemplo, en la parte de abajo, en el secundario, yo en la derivación central pueda tener 0 volts y a cada uno de los lados 30 y 30. Es decir, si yo mido desde el de la izquierda hasta el de la derecha, voy a medir 60 volts, pero ese tiene derivación central. Pero aparte, le pusieron otras derivaciones de tal manera que acá arriba entre las terminales voy a tener 24 volts o del centro a cada una de la izquierda o la derecha, yo tendría 12 volts. Esto normalmente se utilizaba para cuando teníamos componentes o se tienen componentes que trabajan a diferentes voltajes y se rectificaba a diferentes voltajes para utilizarlo en los diferentes circuitos. Hoy en día agarras uno solo y pones convertidores de directa a directa para elevar o disminuir el voltaje que requieras, ¿verdad? Pero aún así pues para eso están, para tener diferentes voltajes en un solo transformador y poderlo rectificar, filtrar y regular a diferentes voltajes que se necesiten en el circuito. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta? No problema. Continuamos. Entonces, el acoplamiento, yo les decía, es directamente proporcional al número de vueltas que se tengan, tanto en el primario como en el secundario. Y eso se le llama relación de vueltas del transformador. Entonces, esa relación de vueltas está dado por la letra N, ¿sí? En el caso del transformador, obviamente N se utiliza para muchas otras cosas, ¿verdad? Pero aquí, hablando de transformadores, si nos dan un parámetro N, quiere decir que nos están dando la relación de vueltas entre el primario y el secundario. Entonces, ahora lo que me indica este voltaje de entrada con una fuente alterna, básicamente es el tomacorrientes que pueda yo llegar a tener en la casa, en la escuela, en la industria, donde sea. Nada más me tengo que fijar en qué parte del mundo estoy para saber cuánto hay, ¿verdad? En qué estándar está. Insisto, aquí nosotros en México tenemos el estándar americano, que son los 120 volts a 60 Hz. Este que tiene aquí es el símbolo del fusible. Siempre se recomienda que cuando trabajes sistemas ya de alto voltaje, por sí o por no, pongas un fusible. Si hay por ejemplo, un choque, le pegaron al poste de comisión y se juntaron los cables y hizo un cortocircuito, la corriente se va a elevar y va a venir a dar al tomacorriente, y si no le pongo el fusible, va a pasar por el primario, se me puede dañar el primario y aparte le induce más al secundario, y si lo que indujo puede llegar a dañar a lo que está después conectado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el fusible? Detecta que hay una elevación de corriente, se calienta y se derrumpe. Y ya protegí el transformador, ya no le llega al primario y por lo tanto ya tampoco le llega al secundario ni a todo lo que tengan conectado ahí. Entonces se recomienda siempre utilizar fusibles. Y ahora sí, entonces
yo ya tengo un voltaje en el primario, que pues básicamente es el voltaje de entrada, y voy a tener un voltaje en el secundario, que es el que se va a inducir a través del paso de la energía por el primario, y entonces voy a tener una N mayúscula pri, que N pri es el número de vueltas en el primario, y N sec, que es el número de vueltas en el secundario. Y entre ellas dos voy a tener una relación de vueltas, que es la N minúscula. Entonces, el voltaje en el secundario, o sea, lo que hay a la salida del transformador, se calcula como N por el voltaje del primario, ¿sí? O sea, la relación de vueltas por lo que entra. Y entonces es aquí donde podemos tener tres casos. Si N es menor a 1, o sea, si la relación de vueltas que hay entre el primario y el secundario es menor a 1, entonces el voltaje en el secundario siempre va a ser menor que en el primario, que son los que normalmente utilizamos para este tipo de cosas. De un voltaje mayor, lo disminuimos para poderlo rectificar, filtrar y regular y poderlo utilizar en circuitos de electrónica. Si N es igual a 1, el voltaje del secundario es igualito al voltaje del primario, con la ventaja de que queda aislado eléctricamente y puedo evitar que se dañen muchas otras cosas ya en el secundario. Y podemos tener que N sea mayor a 1, es decir, que el voltaje del secundario sea mayor al del primario, y es cuando decimos que es un transformador elevador de voltaje, como por ejemplo, ¿cuál? Los que utilizan los microondas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál? Los que se utilizaban en las televisiones. Antes de que fueran así de planas, pues eran televisiones que tenían internamente un cinescopio, o sea, la pantalla era un cinescopio, y ese cinescopio necesitaba un transformador elevador de voltaje, y ese tenía la característica que además lo elevaba en voltajes de corriente directa. Entonces, lo elevaban y aparte lo convertían a directa, es el que se le llama el flyback. Esas televisiones anteriormente podían tener 25,000 o hasta 50,000 volts de corriente directa, nada más conectados a los 127 de las casas. Entonces, ese serían ejemplos de cuando se eleva el voltaje. Otro ejemplo, no muy bueno que digamos, pero son estas cajitas famosas de toques, esas de que vas a la feria y toques, pues es un elevador de voltaje. Le ponen aquí una pilita de 1.5 volts y con eso ya hacen cosquillas a la gente, ¿verdad? Entonces, ese es un elevador de voltaje. ¿Sí? Entonces, todo depende de ¿qué? De la relación de vueltas que exista entre la cantidad de vueltas del primario y la cantidad de vueltas del secundario. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Disculpe, profe, de lo que mencionaba del fusible, yo sé que es algo común que a veces se reemplace por una pastilla térmica. Pero ¿cuáles son las diferencias en sí del fusible y la pastilla térmica? ¿Cuál es realmente la diferencia? Bueno, aparte de funcionamiento. Sí, yo voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, ese ya no es tema de fundamentos de electrónica, pero un fusible simplemente es una lámina que está diseñada para que soporte cierta cantidad de corriente, es decir, al paso de la corriente, ustedes debieron de haber visto que es la corriente, que es voltaje. El material que le ocurre se calienta y al calentarse, pues se puede flexionar o puede llegar a romperse. Entonces están calculados para que a cierta corriente se caliente y se rompa. ¿Sí? Pero eso es cuando llega un voltaje o una corriente instantánea muy grande, se calienta y se rompa. Y evita el paso de la corriente de un punto al otro. Y una pastilla termomagnética, digamos que tiene la doble función. Bueno, yo lo puse como fusible en general ya cuando vamos a reducir el voltaje. O sea, ya estamos en la casa a los 110 volts, ya estamos en la escuela a los 110 volts, 120, y lo queremos reducir para rectificarlo. Ahí es cuando se utiliza el fusible. Y en un sistema con el switch o el interruptor termomagnético, es para cuando vas a acoplar un sistema eléctrico que proviene de quien te dé la energía, en este caso Comisión Federal de Electricidad, hacia tu casa, para prevenir que algún fenómeno, ya sea natural o que alguien lo provoque en la línea,
altera la entrada o salida pues en la entrada en cuanto a capacidad de voltaje o corriente, y que esa elevación de voltaje o corriente se vaya a tu casa. Entonces, la pastilla termomagnética tiene dos funciones. Funciona tanto como un fusible, pero además, cuando esa corriente dentro de tu casa, o sea, si viene una elevación de corriente o voltaje de externa, o sea, de la línea de comisión, se va a botar para proteger el sistema. Pero cuando esa viene internamente de la casa, es decir, ahorita en invierno que van a empezar a conectar, le prendieron al microondas, le prendieron a las tres calentadores que tienen y todo al mismo tiempo, pues va a haber una saturación del sistema eléctrico, es decir, el cableado que le pusieron no va a soportar tanta corriente y se va a empezar a calentar. Entonces la pastilla termomagnética es eso. Va a empezar a detectar que se está calentando el sistema porque le estás exigiendo de más y también se va a botar. ¿Sí? Y todo eso pues se lleva por normas o estándares a nivel internacional y aplicadas a cada país. En este caso, pues la norma oficial mexicana, ahí en la parte de electricidad o instalaciones eléctricas domiciliarias, ahí te indica los calibres y qué tanto amperaje deben de soportar las pastillas termomagnéticas para que te lo avale comisión y te puedan conectar el servicio. Muy bien, profe. Muchas gracias. Uh-huh. Sí, pero ahí la parte que sea fusible, pues es porque ya lo vamos a reducir. Nosotros vamos a trabajar con reducción, la parte de 110 hacia el circuito ya más pequeño. Ya se pasó la hora, nos vemos la próxima sesión. Ya voy a finalizarla para que irme yo a la que siga. No tengo, pero por ustedes sí. Nos vemos, saludos. Profe, gracias. Listo, profe, gracias. Nos vemos, hasta luego. Profe. Gracias. Gracias. Hasta luego, de nada.